¿Vos estás juntando, Marcelo? No. No, todavía no junto. ¿Eh? Todavía no No junto. conseguiste el álbum. Todavía no junto, claro, no tengo el álbum. No ese es el conseguiste el tema. álbum. No sé si comprar el de tapa dura o el de No. tapa blanda. Qué locura. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Explicarle a la gente y a mí, más allá de que yo puedo llegar a saber, cuál es la diferencia de esa agrupación que trabajan a nivel nacional y a nivel provincial, donde vos participás de las dos, porque me chimentaron que estás trabajando en las dos, en una no es que estás más que en la otra, pero contarle a la gente y de ahí arrancamos qué es lo que estás haciendo en salud, más allá de que sos médico, ¿no? A ver, el radicalismo me parece que ha dado muestras de que está preparándose para hacer una alternativa de gobierno. Tiene candidatos, tiene voluntad, tiene estructura para poner. Pero me parece que el aprendizaje de la ¿Tiene experiencia... que ver con la llegada de Manes eso? No. Yo creo ¿O que es sí. una casualidad? No, creo que sea médico. Digo, me parece que se dan una serie de cosas, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, yo creo que por un lado la llegada de Facundo, pero también el liderazgo de Maxi Abad, le han dado al radicalismo una musculatura como para pensar en estas cuestiones. Y uno tiene que aprender de la experiencia del 2015. Si en el 2015 la voluntad era romper una inercia que tenía el país de gobiernos kirchneristas. Sí. Pero aprendimos que había que preparar respuestas para la población. Yo Sí. creo que uno de los problemas Coincido. que tuvo el gobierno del 2015 fue que nos encontramos con muchos más problemas de lo que uno pensaba que iba a haber. A los que nos tocó estar en la función pública en ese momento, el tiempo no nos fue suficiente. Entonces me parece que esta vez uno tiene que prepararse. Y creo que en ese sentido, tanto en la provincia de Buenos Aires, con la Fundación Poder, Bien. como a nivel nacional, con la Fundación Es lo Radicalismo. mismo en distintas jurisdicciones. La Fundación Poder a nivel nacional está trabajando con el resto de las fundaciones de Juntos por el Cambio, con la Fundación Pensar, con la Fundación Ana Arendt, con la Fundación del Peronismo Republicano, tratando de elaborar algunas líneas, preparándose para que sean medidas de gobierno, cualquiera sea que tenga que asumir estas cuestiones. En el caso de la provincia de Buenos Aires, hay una mirada, por el momento, exclusivamente radical, si bien cuando generamos convocatorias para mesas de trabajo, no está restringido a afiliados partidarios. Pero digamos, por la inclusión es no con otras fundaciones, porque no hay demasiado desarrollo en la provincia de Buenos Aires respecto del resto de los partidos, de tener una mirada provincial. ¿Y qué agenda de trabajo tienen dentro de la salud? En general, las agendas se están trabajando bajo dos miradas. La primera es cuáles son los cambios estructurales que hay que hacer, que llevan tiempo, pero también cuáles son las respuestas inmediatas que hay que dar. Porque el 11 de diciembre del 2023, si uno está en el gobierno, va a tener que dar respuestas a problemas concretos. ¿Y Entonces qué es hay lo una que va a mirada. surgir esa fecha? Entonces, en esa línea, uno mira que, por ejemplo, en el caso de la salud, hay temas que tienen que ver con la integración del sistema sanitario, que es un tema de fondo, que hay que empezar a trabajarlo, que hay un tema que tiene que ver con la real ampliación de la cobertura de salud, porque hoy, en la Argentina, todos tenemos cobertura de salud. ¿Esa agenda se magnifica después de pandemia o hubiera estado igual sin pandemia? Yo creo que lo que hace la pandemia es visibilizarla. Ah, bien. Es decir, los problemas del sistema de salud tienen muchos años. Pero la realidad es que ningún gobierno, y en esto no hago diferencias, puso la salud en un lugar importante en la agenda. La salud y la educación La pandemia, nunca ¿qué estuvieron. desnudó? La pandemia desnudó que tenemos un sistema totalmente desarticulado, totalmente desestructurado, sin vínculo entre los distintos subsectores, con severos problemas del recurso humano, con temas que han sido poco abordados como la salud mental. Entonces, estos son los temas que están en la agenda. Cómo mejorar la cobertura. Hoy no tiene la misma salud quien vive en una ciudad rica que quien vive en una ciudad pobre. Seguro. No es igual el que vive en un lugar, en una ciudad o en un pueblo pequeño que el que vive en una ciudad grande. Ahora, Entonces, ¿cómo hacen ustedes, fundamentalmente siendo médicos, para separarse de la coyuntura? Porque una cosa son los objetivos estructurales y lo otro la coyuntura. ¿En qué sentido? Capaz que llegás a la conclusión de que todo está mal, pero después el médico gana poco y no quiere trabajar en un lugar donde... Coyuntura. ¿Y qué cree que trabaje, Jorge? Si lo pierdo con impuesto a la ganancia. Por supuesto, por eso digo, hay que mirar algunas respuestas que son para la inmediatez, porque si no, no vamos a resolver. Uno podría, y tomo tu ejemplo que me parece muy bueno. Uno diría, tengo problema con los médicos de guardia en terapia intensiva. Entonces tengo, por un lado, que repensar el modelo de contratación de los profesionales, el modelo de trabajo de las instituciones. ¿Es modificable ese modelo? Yo creo que sí, pero lleva tiempo. Entonces tengo que mirar medidas coyunturales que probablemente puedan tener que ver con cuestiones como la que vos decís, las cuestiones impositivas, cuestiones que tienen que ver con flexibilidad
en términos de cuestiones laborales que permitan que los profesionales se sientan más cómodos para cubrir el déficit inmediato mientras se toman las decisiones estructurales. Yo creo que hay que pensar permanentemente jugar en esas dos cuestiones. Estructurales en un arquetipo de decir, esto es lo ideal. ¿Qué sería lo ideal? Primero empezar a integrar subsectores. Hoy, cuando uno mira, escucha respuestas que se habla de atención primaria de la salud, focalizada, todo en el subsector público. Cuando si uno mira en la Argentina, el 60% de la población está asistida en el subsector de la seguridad social, en el que no tiene reformas, podemos decir, en los últimos 30, 40 años no ha recibido ninguna reforma, 300 obras sociales, diría que el 70% inviables. Entonces, si uno empieza a concentrar en el subsector de la seguridad social, empieza a generar vínculos entre las obras sociales de orden provincial y nacional, piensa qué hacer con el PAMI, que para que deje de ser una caja política y pase a ser, o piensa en una reforma que permita que realmente... Igual me imagino que hay prepagas que están peor que PAMI, ¿no? El sector privado es muy pequeño en la Argentina y tiene otro tipo de problemática. Yo creo que, digamos, las dos grandes miradas tienen que ser todos aquellos que tienen cobertura del sector público, que son el 40% de la población, ¿no? Que ha crecido, justamente yo te iba a decir esto, en Bahía Blanca, en Bahía Blanca históricamente era el 40%, hoy estamos en la mitad de la población. Y bueno, esto se ve también cuando miramos los datos de la pobreza que recientemente se han publicado, estudios súper interesantes de la gente de la universidad, que nos muestra la cantidad de gente que está en situación de vulnerabilidad alimentaria, sanitaria. Entonces, este es un sector sobre el que hay que darle atención y cobertura urgente, pero también hay que pensar que la atención de aquellos que están con cobertura en la seguridad social tampoco es buena. Ahora, Marcelo, vos que tenés la posibilidad de estar trabajando en salud asociado a una militancia y una posibilidad política, ¿qué le dirías a la gente? Porque la gente te va a decir, mira, todo muy lindo, pero yo no puedo pagar más la prepaga, tengo que ir a las 3 de la mañana y no está el médico. Es decir, es como que vos estás trabajando en varios temas de polvorín, ¿no? Porque estructuralmente parece todo muy bueno, pero en el resultado final corres atrás de la zanahoria. Claro, pero vos fíjate que esto que vos decís. La gente dice, no puedo pagar la prepaga, porque si no, me quedo sin cobertura. La realidad es que tiene cobertura. Ahora, no le estamos dando la cobertura que debemos. La realidad es que la obligación, si vos mirás las cuestiones normativas, por ejemplo, el PMO obliga a las obras sociales, pero no al Estado. Entonces, la realidad es que el paquete, la canasta... Estado, no está saturado. Pero es que lo que tenemos que acordar es una canasta de prestaciones que la tengan todos, independientemente de la cobertura. Están fundidos los hospitales, en el buen sentido. Totalmente. Uno tiene que pensar, por ejemplo, modelos organizacionales en los cuales uno empieza a tener una complementariedad. Hoy a cada una de las instituciones, podemos mirar la ciudad de Bahía Blanca como ejemplo, pero cualquiera, todas las instituciones tienen que dar las mismas prestaciones, porque esto es lo que los obliga a las normativas, ya sean públicas o privadas. Hoy no tenemos una complementariedad. Ha habido un cierto trabajo en la pandemia muy interesante liderado por el municipio, que hay que reconocer, de poner una mesa en la que se sientan todos los directores hospitalarios, pero todavía nos falta muchísimo camino. Y esto, te diría, Bahía Blanca es un ejemplo. ¿Qué opinión si uno tenés, mira esto en el conurbano... No, peor, debe ser peor. ¿Qué reflexión y opinión tenés de la salud pública? Yo creo que tiene buenas ideas, pero falla en la implementación. Somos muy buenos los argentinos, y esto no es de la salud pública, es de muchas políticas de Estado. Somos muy buenos para enunciarlas, pero después cuando yo digo, bueno, bájame el plan de implementación, ¿cuáles son los indicadores y los indicadores de evaluación? Con mejorar la salud. Es que esto es, sin duda, cuando un buen político lo que tiene que tener un plan posible, implementable, con indicadores para poder sentarse después de determinado periodo y decir, esto lo cumplí, no lo cumplí, no pude, ¿por qué no pude? Puedo romper las barreras que no me lo permitieron. Y esto aplica a la salud, a la obra pública, a la educación, a lo que sea. Es decir, pero la salud es lo que se fija la gente. La salud, la educación. No digo que si no le cambiás la ruta, la gente se enoja. Si no le pudiste cambiar el asfalto de la ruta, la gente se enoja. Pero si no podés darle salud pública, la gente se desespera. Totalmente. Yo creo que uno de los problemas que tiene la salud pública hoy es un tema de accesibilidad. Y vuelvo a repetirte, Bahía Blanca no es un ejemplo de las ciudades que están peor. Por eso, cuando vos me preguntabas el tema de por qué trabajar en fundaciones en la provincia y en la nación, porque yo estoy convencido que no podemos mirar Bahía Blanca buscando soluciones, y otra vez, esto no solo aplica a la salud, que sean exclusivamente para la ciudad, porque hay muchas cuestiones de contexto que nos
que nos exceden. Nosotros no podemos mirar la salud de Bahía Blanca sin pensar que tenemos el único hospital provincial que recibe la derivación de toda una enorme región sanitaria donde, por ejemplo, algunos lugares que tienen que derivar a Bahía Blanca tienen hospitales de igual complejidad que nosotros a menos distancia, por ejemplo Patagones tiene, y hay que promover acuerdos, hay que mirar mucho más ejemplos que Patagones, ¿eh? No, pero quiero decir, pero tenemos el norte de nuestra región está tal vez más cerca de Mar del Plata que de Bahía Blanca. Sí. Entonces, toda esta cuestión requiere una mirada que exceda a la ciudad. Nosotros tenemos que dar una respuesta regional. Bahía Blanca tiene que empezar a pensarse en modo regional y en modo provincial. ¿Qué modelo de provincia queremos para que Bahía Blanca no siga siendo un furgón de cola con escasa representatividad? Vos que tenés la posibilidad de estar en los dos mostradores, es decir, hablar de salud porque sos del palo de la salud, pero también te hace una militancia política. ¿Cuántas de las cosas que no se logran es por la pata política que pone piedras, sea de un color político o del otro? En Bahía Blanca yo creo que uno de los problemas es que Bahía Blanca es una ciudad, no digo marginada, pero digo, no está en el radar de la agenda del desarrollo. Si vos lo podés mirar desde la población. Es una frase brava, es una reflexión brava, ¿eh? Vos pensás, ¿cuándo fue la última vez que Bahía Blanca tuvo grandes radicaciones industriales? En la década del 90. Ahora tenemos la cuestión de las energías renovables. Bueno, ¿qué estamos haciendo para que eso sea un polo de desarrollo, una búsqueda de trabajo, permita que la ciudad se desarrolle de otra forma? Pero ¿cómo juega con la salud eso? No, me refiero, pero genéricamente. Y la salud es lo mismo. Es decir, si nosotros no reformamos el PAMI, Bahía Blanca tiene cerca del 20% de los bahienses tiene IOMA o PAMI. No son soluciones que podamos tomar en la ciudad de Bahía Blanca. Entonces yo puedo tomar muy buenas decisiones respecto del modelo de atención primaria de la ciudad, pero si no tengo ninguna injerencia, no puedo opinar, no puedo regionalizar algunos de estos aspectos sanitarios para que las decisiones se tomen... ¿Pero y no hay un plan B? Y un plan B, es decir, a ver, coincido con el número tuyo, el 20 tiene IOMA y PAMI. Bueno, pero esa, te decía recién, esa es la coyuntura. ¿Qué hospital municipal? Si yo fuera gobierno municipal tengo que tener, por eso no va a cambiar a corto plazo. Al contrario, va a empeorar. Yo creo que hoy el radicalismo está fuertemente parado en un proceso de análisis serio de una necesidad de regionalizar como mínimo la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no puede seguir tomándose medidas, y te voy a tomar la salud como ejemplo y la pandemia en particular, donde decidimos cómo se hace el aislamiento de la gente igual para La Matanza que para Indio Rico. Y esto es lo que nos pasa hoy. ¿Y cuáles son las coincidencias entre La Matanza e Indio Rico? Ninguna. Ninguna. Indio Rico tenía 0 casos y tenía el mismo aislamiento que tenía La Matanza, donde la gente se chocaba. Ni siquiera se quedaba en la casa. Entonces la realidad es que mientras no podamos regionalizar la toma de decisiones y las decisiones que tomemos para la región suroeste de la provincia de Buenos Aires no sean las mismas que se toman en el conurbano, no vamos a resolver algunas cuestiones. La solución del intendente bahiense puede ayudar, pero no va a ser completa si nosotros no logramos bajar esta cuestión. Y hoy la Fundación Poder está analizando fuertemente esta cuestión de la municipalización o de la autonomía municipal, de la regionalización, incluso la división de la provincia como una forma de pensar más regionalmente. Y yo creo que esta es una oportunidad que Bahía Blanca no puede perder, no puede estar fuera de esas discusiones. En la salud, pero también en muchos otros temas. Uno calcula, ojalá que me equivoque por el bien de todos, empezando por mí, pero uno calcula que la situación económica reinante en el escenario nacional y provincial, y local, porque no va a cambiar a corto plazo, es más, hasta puede empeorar. ¿Cuántas de estas cosas que ustedes plantean depende exclusivamente de la plata? No de la plata de la ciudad, la plata, tener plata. Sin duda que muchas, pero plata? Muchas veces en las cuestiones de la plata no es cuánta tengo, sino cómo la distribuyo. Totalmente. Porque si vos te pones a pensar que hay, yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene un problema de distribución fuerte con la coparticipación, con la representatividad política. Nosotros tenemos una representatividad política generada con un censo que tiene más de 40 años y ha cambiado la distribución de la población en la República Argentina, y esto hace que la provincia esté subrepresentada. La coparticipación en el tema de salud, por ejemplo, premia que yo ponga más camas y no que dé más atención primaria. Entonces también, digo, las decisiones que se han ido tomando en muchos lugares han sido siguiendo esta cuestión de ver cómo me acomodo a esta realidad. Yo creo que si uno mejora la distribución del recurso, mejora la representatividad política, hace visible la región, pueden mejorar estas cuestiones sin necesidad de que haya más dinero. Porque sin lugar a dudas, y en esto estoy convencido, el 2023 va a ser un año muy difícil. No es que el que venga a ser el gobierno va a venir con toda la posibilidad de hacer lo que quiere. Va a primero tener que ordenar la casa para poder empezar a hacer cosas. Vos que sos de
la salud, ¿a vos te sorprendió la pandemia? Mira, sería lógico que sí. Sí, sí por la magnitud. Sí, bueno, sí por la magnitud. Bien, partamos entonces de la misma base. ¿A vos te sorprendió? A mí me sorprendió. Me imagino que al intendente le sorprendió, quizás al presidente también, sin duda. Y a la Organización Mundial de la Salud también. Es decir, partimos todos de cero. A todos nos sorprendió. Ahora, del 2020 a hoy, casi final 2022, ¿se aprendió algo? ¿Se puede hacer algo en función de que no haya otra pandemia el año que viene a nivel salud? Digamos, en términos de evitar la pandemia, yo creo que no son acciones rápidas. Digamos. Yo creo que estamos mucho más preparados. Igualmente, creo que tenemos que seguir revisando algunas cuestiones. Por ejemplo, esto que te decía hoy, creo que hay que pensar en la segmentación de la respuesta. Por ejemplo, para Bahía Blanca es crítico, hoy yo ponía el ejemplo de las camas. No, es que pero Bahía Blanca es una ciudad que... Es decir, Bahía Blanca tiene las camas. Bahía Blanca hace prácticamente 40 años que no aumenta su número de camas. Ha cambiado la complejidad, ha cambiado la necesidad. No es que la única respuesta de la salud está en los hospitales, pero sin lugar a dudas, la demanda que hoy tiene la asistencia hospitalaria es muy distinta que hace 40 años. Entonces hay que cambiar no solo la cantidad de camas, sino la forma en que se interrelacionan las camas que tenemos disponibles, para qué son utilizadas, alguna suerte de vínculo en el cual uno pueda interactuar y los hospitales tengan de algún modo cierta cuota de áreas específicas en las cuales unos hospitales se dediquen a algunas cosas y otros a otras y permite una mayor complementariad. Hay que evitar la superposición. Es un cambio muy a futuro. Pero si no lo hacemos, si no empezamos a cambiar. Yo creo que la pandemia nos dejó una mesa de salud, insisto, esto es una buena gestión del municipio, y que tenemos que aprovechar, y creo que producto de esto estamos trabajando, por ejemplo, en una mesa integrada de salud digital, que me parece que son aquellas cuestiones que hacen a empezar... ¿Qué beneficio va a traer eso? Que cuando alguien, en la medida que tengamos la interoperabilidad de las distintas instituciones, cuando vos te atiendas en una institución, vos tengas tus datos y puedas llevarlo a la otra institución. Y no sea una cuestión de que cada vez que cambias de institución empieces desde cero. Que tu atención sanitaria fluya a través del sistema público, privado, provincial, municipal, de primer nivel, hospitalario. Este tipo de cuestiones eran impensadas y yo creo que la pandemia fue un catalizador. Nosotros veníamos trabajando en esto conjunto a las instituciones de salud de Bahía Blanca, pero la pandemia nos apuró a trabajar esta reestructuración que ustedes plantean desde un plano político hacia la salud, en este caso de Bahía Blanca, ¿cómo afecta el llamado a la atención cuando una semana no se puede abrir la guardia? Bueno, acá tenemos un problema de recursos humanos, otra vez, un problema que no se resuelve exclusivamente desde la ciudad. Por eso la importancia de que este tema de recursos humanos esté en la agenda provincial y en la agenda nacional. ¿No responde a la ciudad? Sí, claro, pero si vos no tenés... Bahía Blanca tiene 7 hospitales, 7 terapias intensivas, 7 médicos de guardia por día. O más, porque más de uno tiene más de un médico de guardia de terapia intensiva. Por los 7 días de la semana. ¿Qué hacen esa gente que hace terapia intensiva y hace una guardia hoy, mañana, cuando no está de guardia? Entonces, la realidad es que el modelo asistencial que tenemos en los cuidados críticos dificulta. Bahía Blanca necesitaría tener 100 terapistas. No hay trabajo adicional a la guardia para 100 terapistas. ¿Qué hace un terapista cuando llega a los 50 años y empieza a cansarse de este modelo de guardia de 24 horas permanente? Entonces, estas respuestas no las tiene el municipio. El municipio lo que puede hacer, y es lo que hace, cada vez paga más la guardia para tratar de atraer. Pero eso se agota. Ya hay muchísimos estudios que han mostrado que para retener profesionales... ¿El profesional así todo no se acerca o se agota la plata? Se agota porque el profesional no es lo único que demanda. Claro. La respuesta económica tiene un límite. Por supuesto que es útil el estímulo económico, pero no es la única respuesta. Los profesionales quieren desarrollo profesional, trabajar más tranquilo, tener tiempo para el ocio, tener desarrollo profesional. Entonces, estas cuestiones también hay que considerarlas. Y también hace falta tener ingreso de nuevos profesionales en estas especialidades. Entonces, los programas formativos, si bien tenemos programas formativos muy buenos en la ciudad, la universidad, las instituciones tienen su residencia, las decisiones normativas de cómo este sistema funciona no son tomadas en la ciudad. Entonces uno necesita alinear y trasladar la problemática que uno tiene a nivel local al nivel provincial y nacional. La última, y gracias por venir. Si ustedes, cuando digo ustedes, hablo de coalición, no hablo de los radicales en sí, porque los radicales hoy por hoy forman parte de una coalición. Y seguiremos en ello. Bueno, si ustedes son gobierno,
a nivel nacional y provincial, ¿cuál es la estructura de salud que crees que es más conveniente? Porque venimos del macrismo, que lo primero que puede sacar el ministerio. ¿Vos creés que desde un gobierno central tienen que impulsar alguna de las cosas que estamos charlando? No tengo ninguna duda. Yo creo que el Ministerio de Salud de la Nación debe ser un ente rector. Y lo he dicho por ahí, algunos me tomamos la frase. Yo creo que fue... El último gobierno de Macri la sacó. Yo ya lo dije en alguna entrevista también, yo creo que fue un error simbólico. Fue un error simbólico. Bueno. Puedo decir, yo estaba trabajando en el ministerio en ese momento y te diría, ¿cambió algo en la toma de decisiones? Nada. Pero creo que es un error simbólico grave, porque si yo quiero jerarquizar... porque yo te lo pregunto después de 4 años. Jerarquizar la salud no es una medida que de ese mensaje. No. Entonces, a mí me parece que el gobierno nacional tiene que ser un ente rector, tiene que trabajar muy fuerte en generar lo que se llama el Consejo Federal de Salud, que es donde están todos los ministros de todas las provincias sentados, tiene que fortalecer esa estructura como es hoy el Consejo Federal de Educación para tomar decisiones federales donde podamos llegar a acuerdos. Hoy cada provincia trata de salvarse como puede en tema sanitario. Manotazos. Digo, uno diría, bueno, pero otros países federales, ¿qué hacen? Logran acuerdos. Dicen, bueno, este es el piso en el que todos estamos de acuerdo. Después cada provincia tiene su particularidad. Hay muchísimos países. Brasil, Canadá, cerca, más lejos, que son países federales, pero tienen un acuerdo de base de qué cosas estamos todos de acuerdo y trabajamos en la misma línea. Esa es una cosa que el gobierno nacional no puede soslayar. Después, la prestación de salud es otra cosa, pero la gobernanza del sistema, sin lugar a duda, la tiene que tener el Estado. Gracias por venir, seguiremos charlando de salud porque a la gente le interesa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, gusto enorme. El doctor Marcelo García Díaz hablando.